Es menester que sea rock. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos para hacer un poquito más de Masa Madre hoy miércoles. ¿Cómo está, Fede? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Extraordinario o no? Un año intenso, decíamos. Hasta ahora, estamos en mitad de año. Un mitad de año movidito, ¿no? Y la que nos espera, ¿no? Sí, porque no solo que falta tiempo, sino que faltan un montón de medidas, decisiones. Ni hablar de la rosca preeleccionaria. No, el día después del Mundial comienza la campaña, Sí. no tengas dudas, ¿no? Provincial y nacional. Sí, todas comienzan. Nosotros tuvimos ya, como dijimos, 3 lanzamientos acá. Sí, tres candidatura. se lanzaron, ¿sí? Y en buena hora, ¿eh? Bien. A ver, hoy le vamos a poner más bichito a la Masa Madre. Sí. Pero vamos a volver un poco a seguir con los bichitos que le hemos puesto la semana pasada. Sí. Que tiene que ver con una pregunta que hacíamos, era ¿cómo carajo hacíamos para pagar la boleta de luz? Sí que Así, simple, cortito y al pie. Exacto. Que lo hablamos acá, un poco nos introdujo Juan Justi y otro poco analizamos los datos. Y en esos bichitos de la masa madre descubrimos fermentaciones, ¿cómo se diría? Como expansiones buenas, malas, Regulares. masas buenas que cayeron mal y masas que cayeron bien. Alicia Chalave, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, Buenas por tardes. favor. A ver, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo carajo hacemos para pagar la luz? Y la tenemos que pagar, somos un mercado cautivo. No hace nos muchos queda otra. años, no nos queda otra, hace muchos años. Hay que discutir la política tarifaria jujeña. Nosotros venimos en las asociaciones de usuarios y consumidores dándole hace 10 años, te diría, para poner un... Ahora, Sí. ¿por Una fecha. qué crees que hay una resistencia a plantear estos debates que son de fondo? Debatir lo que vos decías, cómo se compone la boleta. Porque ha sido un uso que se le ha dado, digamos, a esto de incorporar en la factura todo lo posible, inclusive pensemos que también se quería incorporar GIRSU, porque las personas obligatoriamente la tienen que pagar a la factura todos los meses. Entonces hubo una decisión política en su momento de incorporar en la factura todo lo que queríamos que el usuario pagara. A ver, Y se fue desmadrando el precio. Claro. Ahora, me das pies para hacerte una pregunta. Cuando yo agarro una boleta, que es la que me Sí. llega a mi casa, que no la entiendo, la verdad, no hay forma de entenderla. ¿Esa boleta es un problema económico o financiero o es un problema político? Para mí es las dos cosas, pero más político que otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante años hemos dado la discusión, las asociaciones teníamos diferentes posiciones. Yo he participado de Proconsumer y de Codelco. Sí. Son dos asociaciones, una con sede en Buenos Aires y la otra en Salta. Sí. Con posturas diferentes con los titulares de esas asociaciones. Pero he coincidido muchos años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, e inclusive en el gobierno de Alberto Fernández, mal hecho, pero coincidía con la tarifa subsidiada. ¿Por qué? Porque la energía es cara acá, en Venezuela, en Cuba y en Europa, en París. En todos lados es cara la energía. La diferencia es que si la subsidiamos o no. Y en la Argentina se ha hecho como un caballito de batalla de la oposición. Este gobierno actual estuvo en contra de los subsidios, hablo del gobierno radical que nos gobierna, y el subsidio ha permitido que nosotros pagáramos un monto menor de la factura. Por supuesto que me van a refutar como conocedores del tema, bueno, pero la termina pagando el Estado Nacional y la pagamos todo con los impuestos y con la plata del subsidio, que era pagado por el Estado Nacional. Pero eso nos permitía igualar a los usuarios, hacer una tendencia. Nosotros en la Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, tenemos mucho más acceso a los servicios públicos.
Entonces nos permitía hacer una política pública de provisión del servicio de energía eléctrica, de gas o de agua. Y eso medía en estándares de calidad de vida en la República Argentina. Para algunos era un salario indirecto, ¿no? Este subsidio que llegó a ser hasta del 70 y hasta el 80% de la tarifa subsidiada en algunos sectores. Para nosotros, para algunas asociaciones y para algunas personas estudiosas del tema del servicio público, era un salario indirecto. Lo que no va a la tarifa y va al bolsillo de la familia, y esa familia puede destinar a otros usos. Después vino el gran corrector de la tarifa. Pensemos que en plena auge del gobierno de Macri, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no precisamente era contrario a Macri, le pone tope. Cuando Macri quiere hacer el salto, el gas con el fallo Cepis. Sí. Era un gran escándalo, habían subido como el 1100% la tarifa, habíamos pasado de pagar cosas mínimas, ¿no?, por gas, a pagar 1100, 1200% más. O sea, veníamos de un absurdo a otro absurdo. Exacto. Pegue el saltazo y va a 1200% más. Se mete la Corte en un fallo muy bueno, pues dice muchísimas cosas, hasta analiza la reforma constitucional del 94 y les dice a los legisladores que pueden hacer y que no, y dice que la tarifa tenía que ser justa y razonable. Entonces fija un estándar, establece un parámetro de las tarifas. Tiene que haber audiencia pública, no puede ser confiscatoria, y da ejemplos. Y dice cuál va a ser esa tarifa justa y razonable. Bueno, y en definitiva da marcha atrás con el aumento del gas. Y llegamos hasta hoy, digamos. Y en Jujuy tenemos situaciones, yo lo llamé en otro reportaje paradójico, porque habíamos pasado de toda esta política nacional subsidiada, Jujuy subsidiada. Seguíamos con el compás, digamos, regulatorio nacional, hasta el gobierno de Morales. Y cuando llega Morales, primero es el auge del Parque Cauchari. Nosotros participamos de una audiencia pública que fue en Zapla, donde planteamos qué beneficio trae al usuario Cauchari. Si lo vamos a incorporar, como si directamente inyectamos esa energía que va a producir en el sistema nacional, en el interconectado nacional, ¿qué beneficio nos trae a Jujuy? En el relato, cuando estaban haciendo Cauchari, decían que esto iba a traer un beneficio directo a los usuarios. Sí. Ese era el relato. Yo hasta ahora, en mi casa, en mi boleta, no lo veo ese beneficio. No fue así. Y en esa oportunidad hemos participado en la audiencia, hemos hecho esta pregunta y además hemos planteado la propuesta de que sea un beneficio para los usuarios. Fue rechazada esa propuesta, ¿no? En el dictamen de la SUSEPU lo plantean, de que no está prevista esta obra para los usuarios, sino para drenar, para mandar energía al sistema interconectado y ganar plata con eso vendiendo acá mesa. Hasta unos contratos en el año 2022, te diría como hitos, ¿no? Venimos tarifa subsidiada, a la quita del subsidio con Milei, hoy estamos más o menos en un 80%, más o menos, porque también es mentira que se quitaron absolutamente los subsidios, eso no es así. Si estaríamos sin tarifa subsidiada, estaría dolarizada al valor de extracción del gas y de la producción de energía. Y llegamos al 2022. En el 2022 hay varios contratos, un decreto primero, después una resolución y después un contrato que hace la provincia de Jujuy modificando la ley regulatoria eléctrica jujeña, que es la ley 4888. Esa ley establecía, vos tenías 3 agentes del mercado: el que te vende la energía, el generador, el transportista que es Trasnoy y el distribuidor es ESA. Ese era nuestro mercado. ¿Cuál era el precio que nos cobran a los jujeños? Que teníamos, te vuelvo a decir, un precio planchado, subsidiado. Planchado y aumentado acá en Jujuy, que ya llegamos a eso. ¿Ese es un precio justo y razonable? No, nunca fue justo y razonable, porque siempre le incorporaron acá en Jujuy, como sabían que era un método para que los usuarios pagaran, incorporaban conceptos a la boleta. Lo primero que incorporó el gobierno antes de esta historia que te voy a contar es el cargo FOPEJ,
que el cargo FOPEC fue para, lo dijo en ese momento el Pizarro, Mario Pizarro, de que era para obras de infraestructura. Y sobre todo para paliar el tema del sistema que no está interconectado, que era el sistema aislado de La Quiaca en su momento, Claro. de Suques también, Para y subsidiar de a los otros. puneños. Exacto. Bueno, ahora salieron, viste, con esta historia de que estaríamos quitándole la luz a los puneños, con esto de que queremos bajar la luz. Y ellos dan el gran cambio del sistema eléctrico en Jujuy que no se discute. No escuché discutir, es decir, discutamos impuestos, discutamos el IVA, discutamos el cargo FOPEC, el mantenimiento de la SUSEPORA, no discutimos del nuevo mercado eléctrico que tenemos en Jujuy. En Jujuy se incorpora Cauchari, que le vende al sistema interconectado, a Camesa. Incorporamos 8 parques provinciales pequeños de energía solar. Entonces, hay un decreto, una modificación de la ley 4888, incorporamos los parques estos para abastecimiento de los centros poblados más cercanos, dice. Hay una resolución del 2022 donde se establece el precio de la energía solar a $79 el megavatio por 20 años, que iba a vender GEMSE a EGESA. Eso es del 2022, agosto del 2022. En el mes de septiembre llaman a licitación pública a una empresa para proveer estos 8 parques y lo gana la empresa SECO S.A. Y cede la posición contractual, así dice el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a ser el operador SECO S.A. de estos 8 parques. A través de una resolución que es la 265, se incorpora a cargo del usuario los costos de abastecimiento de estos 8 parques cedidos. Perdón, un paréntesis, Alicia. ¿Se sabe quién es SECO? Sí, Mauricio Balam. Mauricio Balán. Balam, ¿Y sí. quién es Mauricio Balam? Es un empresario, yo desconozco, lo que sí se sabe es que está confirmado su procesamiento en la causa Cuadernos y la mujer imputada en el Panama Papers. Y además de Y amigo de Adorni, por la duda. Bueno, ahora se eleva la causa a juicio oral y él es un arrepentido. Ajá. Seco. Ahora que está ahora está en Ahora, desarrollo. sí, ahora está en desarrollo. O sea que le vamos a conocer la cara a SECO. En algún momento. Bueno, se licita, se cede, se compra y nos ponen a cargo a los usuarios de estos 8 parques. Los 8 parques, te hago otro paréntesis. Hay uno en Pampa Blanca, uno Sí. en Perico, esos que se ven de la ruta. Sí, ¿Esos sí. son? Sí, esos son. Uno al Carmen, otro En Chalicán. el Carmen. Ah, en el Carmen. Sí, sí, son en 8. Chalicán también, sí, En verdad. Chalicán, sí. Pero Son se ven 8. tan linderos ahí a 100 metros de la Sí, ruta porque vos pasás en están el auto. linderos a la ruta. Son, venden 48 megavatios aproximadamente. Entonces, pero a un valor, ojo. Sí. Por eso estamos hablando de la secuencia. Primero le fijo el precio. $79 el megavatio en el 2022. Sí. Después de fijarle el precio a 20 años, entre GEMSE y EGESA lo vendo. Y lo compra y lo licita SECO. Pero a ese valor, $79 el megavatio. Ya el precio estaba fijado de antemano. ¿Y qué es lo que sucede? Cualquiera de nosotros podemos ver en la factura. ¿Y por qué varía el precio? ¿Por qué no varía el precio de acuerdo a lo que vos comentabas que la generación? Porque se estableció el precio antes, en dólares, $79. A ese valor lo compra SECO. Pero hay una Por trampa eso ahí. se llama. Obviamente, la trampa es con los usuarios, que estamos todos pobres y quebrados. $79. A ver, pero hagamos una comparativa. $79 el megavatio. En agosto del 2022. ¿Cuánto salía el megavatio en agosto del 2022 en el mercado eléctrico Sí, mayorista? te escuché en una entrevista que vos decías alrededor de $30. $30. A 79. Pero Hay una diferencia entre Pero- el 70 espera. Entre el 75 y el 140% hay un análisis. Entre el 75 y el 140% pagado de más.
por todos nosotros los jujeños. Que además la ley 4888, la ley de defensa del consumidor, la 24065, que es el marco regulatorio nacional respecto de la gente. Toda la energía está reguladísima. No hay energía libre que yo diga, bueno, me voy a comprar unos kilovatios a la esquina a ver cuánto me sale. No. Está todo muy regulado. Y además es un monopolio natural. Exacto, sí. Ahora, todo esto, digamos, se hizo con modificaciones, con decretos y resoluciones, y en contra del usuario. Porque estas leyes que te estoy mencionando establecen que tenés que elegir el precio más barato, más favorable al usuario. Al usuario. En la duda estoy a favor del usuario, tiene una protección constitucional, tiene todo un marco normativo favorable al usuario, que esto está muy desarrollado en el fallo CEPIS, claro, son pero 40 hojas de fallo. Claro, pero en este caso ni han leído ni dos páginas del fallo CEPIS. No, y además reitero, bueno, a partir de ahí, entonces nos enganchamos con ese precio, que además continúa por 20 años, del 2022, $79 el megavatio. Lo compra Seco, bueno, hoy es una incógnita, yo a Seco no lo conozco, y ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber en definitiva qué precio compra Egesa la energía que nos provee a los usuarios. Suponete que hay 200.000 usuarios, 250.000 usuarios en Jujuy, 300.000. Egesa hace una previsión que dice yo voy a comprar X cantidad de megavatios. Bueno, ¿dónde compras tus megavatios? Le compras a Seco, le compras a Camesa, le compras a... Egesa puede comprarle al que quiera. Egesa tiene un contrato de provisión con Seco de 48 megavatios. Ahora, el resto de los megavatios que necesita los va a comprar... En invierno la gente por consume supuesto, más, pero los más. tiene que comprar en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, tenemos que saber los precios. Si en esa compra que haga Egesa de energía hay un precio que es mayor que otro, bueno, hay una defraudación a todos nosotros que somos los usuarios. Pero esto empezó en el 2022. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Viste que van a la legislatura, vuelven, volvemos. Hablamos de los impuestos, que es una parte de la factura. Hablamos del IVA, que es otra parte, que es coparticipable. Me parece bastante ilógico lo que están planteando de bajar porque defraudaría a otras provincias. Y a la recaudación de ese impuesto del IVA, que es coparticipable. Y a los conceptos que se incorporan a la factura. Ahora, de lo que no estamos hablando es del valor de la energía. Y el que sea candidato a gobernador o el que gobierne de aquí en adelante, vamos a tener que ver qué energía consumimos los jujeños. ¿Y cuánto nos sale a nosotros la energía? A ver, te hago una pregunta y partiendo de mi ignorancia absoluta. Lo que produce Cauchari, ¿para qué alcanza? No, lo venden al sistema interconectado. Claro, lo venden ahí, pero si no lo vendieran, ¿para qué alcanzaría Cauchari? Yo creo que alcanzaría para la provisión de Jujuy, pero eso lo tiene que contestar alguien especialista. Pero también qué hacer con la energía de Cauchari es una decisión política. Sí, totalmente. Totalmente. A mí me parece que es muy sencilla la ecuación. Vendo la energía en dólares, como nos venden a nosotros, nos están vendiendo a nosotros. A todos los jujeños nos están vendiendo a $79 el megavatio. Recaudamos dólares y con esos dólares, bueno, pagamos Cauchari. Claro. Punto. Entonces, ahora los usuarios estamos pobrísimos. No, está bien. A mí me queda claro, yo no lo tenía en claro, te escuché en varias entrevistas. Entonces, para pasarlo limpio, vos tenés una empresa que es la distribuidora, que es Egesa. Esa empresa compra energía, lo que hace no genera algo en los diques, pero es mínimo. Sí. Tiene que comprar el 98% de la energía que vos consumís en tu casa como prender la luz. Le compra a Seco, en parte, y a Camesa. Claro. Eso, hay una trampa administrativa y financiera, digamos, de un contrato firmado con un precio establecido, que aunque varíe el precio de la energía, porque por ahí Yacyretá genera mucha más, entonces baja el precio como el mercado, digamos.
Entonces, por ahí Yacyretá funciona mejor otros meses, acumula más energía y la vende un poquito más barata. Igual nosotros estamos atados al precio $79. Exacto, y a ojo. Y eso hemos pagado 2 veces, y te digo por qué. Del 2022 hasta la asunción de Milei, te diría transcurrido un año de Milei, la tarifa estaba subsidiada. Sí, sí. Entonces, en el 2022 teníamos subsidios de energía. Sí, claro. Sí, me acuerdo. El resto del país, que también estaba para nosotros, pero nosotros hemos comprado en dólares. Claro, lo de... A 79. O sea, alguien lo pagó. Digamos. Seguro, sí. Alguien lo pagó. Sí, no, sí. yo con lo que decía de subsidio me parece también ese carácter igualador. Habría que zonificar y ver si ganas más. Sí, todo eso. Realmente es así. Claro. Pero esa es otra discusión. Es otra discusión. Sí, pero totalmente yo otra estaría de discusión. acuerdo que vos, digamos, Sí. si tenés menos, si no te alcanza el sueldo, te subsiden. Está perfecto. Consulta, ¿quién firmó ese resolución decreto de pagar a $79? Ese está firmado por Gerardo Morales y después ahí está la resolución que la firma Pizarro. Y Pizarro fue candidato a diputado nacional. Sí. Y además, ojo, tiene que firmar todo esto la SUSEPU. El ente regulador es el que controla todo el mercado eléctrico jujeño. Para eso está creada la SUSEPU. Claro, ahora Alicia, a mí como usuario, más allá de estas asociaciones de defensa del consumidor que trabajan mucho bien, ¿quién me defiende? ¿Del Estado? ¿Quién me defiende desde el Estado contra esto? Mira, vos sabés que esa pregunta también me hace mucho y yo creo que cualquier usuario, esto no, quizás no es muy usado, pero cualquier usuario puede presentarse en la justicia. Con un recibo de haberes, un recibo de sueldo que vos ganás 200.000 pesos y tenés una factura de 180, un juez tiene que revisar la constitucionalidad de esa factura. Ya estamos entrando en un problema profundo. Sí, seguro, Estamos claro, yendo al porque fondo. tenemos el fallo CEPI, te vuelvo a decir, y además hay una revisión de esa factura si es que es un precio justo y razonable. Si vos podés pagar, si te vuelvo a decir, es contra evidencia. Si vos tenés un recibo que dice 200, 250, 300.000 y tenés una factura de 200, un juez te lo tiene que revisar. Entonces nosotros podemos acudir todos. Por supuesto que no quieren ir a la SUSEPU. ¿Por qué? Porque no te atienden, porque tenés que pedir número, porque sacás, porque no tenés... A la SUSEPU sería, en teoría, el organismo estatal que me defienda. Exacto, y por sí, lo cual... en el que puedes hacer reclamos. Sí. Que puedes hacer reclamo ante un sobreprecio, ante un error de facturación, ante cualquier eventualidad con la empresa, tenés que acudir al ente regulador. Para vos, ¿cómo funcionó la SUSEPU desde que asumió Gerardo Morales? O desde antes, no sé, yo por el Por tramo... lo que se ve en las resoluciones y los decretos, firmó todo. Fue coautor de toda esta política tarifaria que estamos hablando, esta política energética. ¿Y cuánto le pago yo a la SUSEPU con El mi boleto? 1,5. El 1,5. ¿Puedo ir a decirle que me lo devuelvan? No. Claro, devuélvemelo porque no me has defendido. El 1,5 del total. Del total, sí, está. En el detalle de la factura está. Pero ellos han sido coautores de esto, digamos que fue la incorporación de una fuente de energía. Digamos, se incorporó un nuevo agente en el mercado eléctrico. Entonces, en esa incorporación de este agente, tenemos que ver si favoreció o no al usuario. Eso es lo que yo miro. Puede haber un economista que mire otra cosa. Sí, pero esa es otra discusión. Acá estamos parados del lado del usuario. Bueno, del lado del usuario fue defraudatorio. ¿Por qué? Porque si yo tenía un mercado eléctrico mayorista que me vende una tarifa a $30 y subsidiada a $79 en Jujuy, bueno, es evidente que no han cobrado. No, por supuesto que hay. Hasta te diría una estafa. Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿sabes por qué uno se cuida con las palabras? En primer lugar, porque el secretario Pizarro es muy activo demandando. La ha demandado a la doctora González cuando hizo un programa de tele y ha dicho de que uno de los titulares de la... Era su socio. Era el escribano Sueiro y Sueiro. Lo digo yo acá. Bueno, yo fui a esa escribanía. Sí, es que año 2007 y firmé delante de estaba Pizarro y Sueiro. Y después Sueiro, ahí en la calle Sarmiento. Sí. Bueno, yo fui. Por eso es que, y además con las asociaciones de usuarios y consumidores ha pasado esto. Codelco y Proconsumer, que hemos tenido una prolífica actividad,
todo el entramado jurídico que armó Morales había resuelto de que nosotros tenemos está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor que vos tenés una sede y podés tener delegaciones. Sí. Las delegaciones son necesarias para mantener la asociación, porque te exige como requisito de que tenés que tener delegaciones. Sí. Ahora, la habilitada, la que tiene todos los papeles y demás, es la asociación madre, y las delegaciones son, ante la simple presentación de una documentación, por supuesto, están habilitadas para funcionar. Y acá en la provincia, de pronto, nos pusieron un requisito, hace 2 años, de que debíamos inscribirnos en Jujuy, tener matrícula provincial y además una serie de requisitos en la provincia. Por supuesto, las asociaciones madres han dicho, no, ustedes son delegación. La delegación tiene un cartelito y te puede dar poder si tenés la confianza del titular, como ha sido mi caso con estas 2 asociaciones, pero nos han empezado a poner como obstáculos para poder funcionar. Hasta que en un fallo judicial nos han dicho están inhabilitadas, porque lo pidió EGESA. O sea, EGESA pide que ustedes queden inhabilitados. EGESA y el Estado provincial, a través de Fiscalía de Estado, plantea la falta de legitimación. Y el juez le hace lugar. Entonces, a partir del año pasado, por supuesto que puedo demandar en el ámbito federal. Por supuesto. Es decir, sigue funcionando como... Y cada uno que me pregunte me dice, bueno, pero usted no... Mire, le digo, los gobiernos cambian las leyes, ¿no? Así que esperaremos, tendremos paciencia. O sea, mira... Hay a ver, porque es más grande de lo que yo pensaba. Entonces vos a los consumidores, a los usuarios, perdón, los defendés en tu carácter de abogada particular. Sí, exacto. No sí, como... Sí. Una de las principales funciones que tienen las asociaciones es la educación y la promoción de los derechos. Claro, claro. Y en el caso mío yo me especialicé en servicios públicos. A mí ese fue mi tema. Yo no me dediqué tanto al mercado, a la ley de la oferta y la demanda y temas más particulares de la ley, sino a servicios públicos. Entonces me acuerdo, hicimos la especialización con el abogado Nayar, que después fue miembro del ente regulador de Salta. Sí. Daniel. Sí. Gran sí, amigo. que sale en los medios cada rato, ¿no? Sí, ahora no sé, creo que me parece que se dedicó a la política, no sé en dónde anda, pero... Es un excelente y extraordinario abogado administrativo. Claro. Bueno, nosotros hicimos una especialización en Chile con él en la CEPAL y ahí te diría hace 30 años, 25. Y bueno, yo me dedico a los servicios públicos, entonces asesoramos, hablamos y demás. Ahora, la asociación hoy no tiene legitimación para representar a los usuarios en Jujuy. Bien. ¿Van a pelear esa legitimación? ¿O no? Seguramente si cambia el gobierno, sí. Si no cambia, no. ¿Se cambia cuál gobierno? ¿Nacional o provincial? Provincial. No, nacional. Es decir, la asociación no le cambió un pelo. La asociación sigue siendo Codelco, es Codelco. Y se terminó. Problema es Jujuy. Claro, el problema es Jujuy, exactamente. Escúchame, hace poco vi una entrevista al secretario de Energía Pizarro, donde él decía lo siguiente, que la factura de la energía eléctrica se divide en 3 partes. Una parte impositiva, algo parecido a lo que vos dices, un componente nacional, que él decía que es del 60%, y un 30% provincial. Daba porcentajes. Él decía, la parte que nos corresponde a nosotros como provincia, solo aumentamos un 300%. En cambio, la nacional, Milei, dijo así, ya se puso más político, Milei aumentó un 1000%. ¿Eso es correcto? Es una verdad medias. Bien. ¿Por qué? Lo que él habla es el precio de la energía. La energía, la Secretaría de Energía de Nación fija un precio de esa energía, donde van a comprar las distribuidoras. Ese precio se fija, Camesa vende la energía y se fija ese precio, es el famoso pass-through. El pass-through es el valor que GESA compra la energía y te la traslada al usuario. Entonces, la energía está en Buenos Aires a 60.000 pesos, te lo traslada a 60.000 pesos a Jujuy. Eso es lo que él atribuye al gobierno nacional, a la Secretaría de Energía, que te vuelvo a decir. Hoy la energía, por supuesto que está más cara, sale 55.000 pesos el megavatio sin subsidio.
¿no? Este gobierno estaba en contra de los subsidios. Bueno, sacan el subsidio. O sea, estaríamos de acuerdo con Milei en sacar el subsidio. Y ese es el precio de la energía nacional. Ahora, por eso es la pregunta. ¿Egesa a quién le compra la energía? Él está evitando... Una empresa nacional. Camesa. Camesa y Seco. Y Seco, sí. Entonces nos estamos olvidando de Seco. Solo le estamos atribuyendo el valor a Camesa. Viste que hay otro programa donde se dijo investiguemos a Camesa. Camesa opera en el mercado y vos entras, traca, te sale los precios de Camesa. Sí, y te pone el cuadro, te lo actualiza día por día, impecable. Ya hace años que funciona bien. Sí. Entonces, es una verdad media. Porque si vos en el mercado decís, Egesa le compra a Camesa, perfecto. Es traslado nacional. Si es así, es traslado nacional. Ya no hay está. más para echarle a la olla. No hay más, Está porque bien. le compra la energía a Camesa, Camesa fija un precio determinado y después viene Egesa y te lo traslada al usuario. Pero ahí te hago. Ahora hay operadores provinciales. Claro, bueno, Seco. Le preguntaron al ministro Stanik sobre los parques solares, Sí. Un medio de San Pedro. Y él dijo, son privados. Yo no paso por este ministerio, sé que genera energía, pero yo no tengo información. Me imagino que todos se van a dedicar a decir no pasó por este ministerio. Me imagino. Él no se desligó de eso. Dijo que era privado. Sí, es privado. A través de una licitación pública se licitó, ganó Seco y se le cedió la posición contractual. O sea, hoy Egesa le compra energía a Seco. Y le compra $79 el megavatio. Sí. Bueno, entonces, yo de esta explicación de que se debe a Milei en un porcentaje. Cuando Egesa dé sus números, sabremos cuánto. Ahora, la semana pasada, antes del programa, me manda un WhatsApp un amigo, vive en Monterrico, me manda su boleta de luz, un disparate. Sí. Pero además me pone, mira, dice... pago alumbrado público. Le digo, y está bien, sí, pero no tengo, me dice. Sí, muchísima gente. Porque vive en una finca. Sí, muchísima gente, inclusive que están al lado de la ruta. Muchísimas personas dicen, yo no tengo alumbrado público, y bueno, y lo mismo, eso se ha hecho un convenio de Egesa con los municipios y recauda, digamos, agente de recaudación Egesa y le traslada la plata al municipio. Claro, sí. Y nadie pone la luz. Y mucha plata. En muchos casos, pero eso, bueno, ya es un tema de control estricto de si hay o no alumbrado público. De todos los cargos que tiene la boleta, que te pones a ver uno por uno, son un montón. Yo no lo entiendo, te aclaro. Son cargos que se han ido incorporando, ya te digo, y vamos a tener hasta Girso en la boleta. El alumbrado público, bueno, es el convenio que ha hecho Egesa para proveer del servicio, digamos, en las calles y demás. Es uno de los temas que... Eso es viejo también. Eso se hace a través de un contrato que hace Egesa con los municipios y lo que hace Egesa es recaudar y se lo entrega. Sí. Ahora, ¿cuántos usuarios tiene cada municipio? Claro. Están callados. No sé si los intendentes están callados exclusivamente por eso. San Pedro un momento estaba enojado. Sí, hicieron una marcha. Sí, de todas maneras, insisto que digamos, el día que decidimos revisar la factura de energía, tenemos que ver cómo ha cambiado este sistema para los usuarios. Sí. Poniéndonos del lado del usuario, como dice Andrés, Jujuy tiene una de las tasas salariales promedio a nivel nacional baja. Sí. A nivel público y privado. Sí. O sea, baja. Y tiene una de las tasas de cobro de servicios públicos, por lo menos en energía eléctrica acá desconozco, alta. Estamos viendo que del NOA es la más alta. Salarios bajos. O sea, ¿cómo ganamos nosotros? Pues si tenemos salarios bajos y un servicio público esencial, caro, ¿cómo vivimos? Esa brecha, ¿cómo está hoy? Bueno, ahí tenés, esas dos ecuaciones te dan pobreza. Ahora, cuando vos decís tarifa justa y razonable, ¿tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con el valor, claro, con el valor. En el caso del gas, en esa revisión que hizo la Corte, estableció
cita una observación de Naciones Unidas del derecho a la vivienda, de que tenés que destinar un porcentaje determinado de tu salario al pago de los servicios, que tendría que ser del 10%. Sí, estamos en el 30%. Mucho más, en muchos casos mucho más. Digo, por promedio. Nosotros, vas al interior y es tremenda las facturas. O 480, 380, si hacen uso de un aire acondicionado, por ejemplo. Claro, se nos saltó la térmica en Jujuy. Y vos decís... Y no ha subido ahora lo que han subido ahora. Ahora planteó el secretario, el nuevo comunicador, de que va a saltar la factura de energía y de gas. Claro, pero a ver, vos decís el interior, un empleado municipal Sí, de tal cualquier cual. municipio del interior y un tipo que con furia llega a 500.000 pesos. Claro. ¿Cómo hace para vivir ese hombre? Bueno, lo que la gente, las personas buscan procurar es pagar la factura, por eso se reendeudan y hay todo tipo de fenómeno de sobreendeudamiento en Jujuy. Tremendo. Digamos, se vive de los empréstitos, de los préstamos, pequeño, privado. Lo podés ver en las casas comerciales en el centro. Tenés la cola de no sé cuántas personas pagando. El municipio, cualquiera, el de San Salvador o de cualquier lado, el único momento que se mete en la boleta es con el alumbrado público. Sí, con el alumbrado. Nada más. Nada más. Lo que pasó fue que hay, viste que salió una resolución de la Secretaría de Defensa y Consumidor de la Nación que establecía que había que sacar de la boleta todo lo que no fuera efectivamente consumido por el usuario. Exactamente. Y vos consumís solo energía. Yo, a raíz de este debate que se armó con la energía, he pedido a una persona de Santiago del Estero que me mande su factura. Solo está la energía. Energía, valor final. Así de este tamaño es la factura. Fácil de entender. Ahí sí, no hay trampa. Claro, no hay trampa y tampoco tenés trampa con el número de votantes que tiene Santiago del Estero. Es así. Es así. Alicia, ¿cómo se arregla ¿Qué hay que hacer? desaguisado? ¿Qué hay que hacer? Si vos en tu lapicera estaría la decisión de mover este esquema que has descrito en este rato, ¿qué harías? Uno es estos parques, este contrato, primero que este contrato leonino le daría de baja. Hay que declararlo leonino y abusivo con el usuario. Un contrato leonino es nulo, chau seco, por un lado. Por otro, prohibir los cortes o suspender los cortes del servicio 2 meses. Eso lo puede hacer la legislatura y no lo hace. Sí, lo puede hacer la legislatura. Una ley de excepción. Sí. No lo hace. Más los diputados. Mira, la legislatura yo veo que tiene cero posibilidad de moverse. En otros momentos de crisis, grandes crisis económicas, nacionales y provinciales, todos tenemos recuerdo de crisis tremenda, estableció la suspensión de los cortes, pero dependía del decisor político que estaba arriba. Recordemos también al mismo Morales hace prepandemia, cuando era la discusión de una resolución que subía y bajaba la luz. No sé si te recuerdas, me acuerdo, todos los días cambiaba el porcentaje. Sí. Él salió en una conferencia de prensa y dijo el tope es este. O sea, ¿el gobernador lo puede hacer? Por supuesto. Entonces, ¿qué haría? Suspendo los cortes. Anulamos los contratos estos absolutamente leoninos que no existen, digamos, del precio que nos está cobrando la energía nuestra. A nosotros, a los jujeños, nos está vendiendo al triple precio. Y por otro lado, vería de establecer en el mercado eléctrico mayorista cuál es el precio final. ¿Y yo qué haría? Pero esto no son decisiones... No, clarísimo. Subsidiaría parte de la factura. Por ejemplo, en Salta se está evaluando a quienes ganan la mínima o a jubilados con la mínima con valores menores a 100.000 pesos, paga la factura. La va a pagar Salta Capital. Para que sobrevivan. Para que te elijan. Claro, para que sobrevivan. Para que te elijan. Claro. Ahora, entonces vos decís, no hay 100.000 personas con la mínima. No, tenés un porcentaje menor, pero que tenés que sostenerle la luz. Una mano, claro, por lo menos. Bueno, hemos visto ahora hace poco un hecho horrible en Mariano Moreno. Horrible.
donde no tenían ni luz ni agua. Sí, lo vi. Espantoso. Estamos hablando de Mariano Moreno. Acá cerca. Sí, acá. Bueno, entonces, yo creo que hay que... no hay que ponerle cabeza a este mercado eléctrico. Ahora, Alicia, yo recuerdo cuando fue esta última y desagradable reforma constitucional, que vos era una de las primeras que decía, cuidado, así no. Bueno, ¿hay algún artículo en esta reforma que me cuide a mí como usuario del servicio público? Están los derechos del usuario en la Constitución de la provincia reformada, sí. ¿Y por qué no le dan bolilla? Y no. Están escritos. No. Sí, están escritos. Se ha modificado el mercado eléctrico sin que se observen los derechos de los usuarios. Se ha modificado el mercado eléctrico. Y podemos discutir, y reitero, salen un montón de detractores a decir, bueno, eso no se puede hacer. Ahora, este combo que ustedes mencionan, de tarifas altas y usuarios pobres, con salarios a la baja todos, bueno, es un combo que no se sostiene. ¿Cuánto se va a sostener? Claro. La propiedad de GESA cambió. Sí. Ahora es el grupo Neus. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? A mí me han dicho 2 personas del gobierno provincial que había caído mal la venta de GESA a este grupo empresario. Para vos cambia la mecánica. ¿Por qué Neus no es tan bien visto por provincia como era el grupo anterior? ¿Sabes algo? Y Neus es afina al gobierno de Milei. Es Santiago Caputo. Sí. Pero de todas maneras ya le han dado un negocio hecho. Ya estaba todo convenido, es como seco. Si yo tengo un contrato que te fijo el precio por 20 años. ¿Y por qué vendieron los anteriores? Se lo pongo a los usuarios, a todos los usuarios, ¿no? Yo a mí me parece que quizás los chilenos se querían ir. ¿Te acuerdas que a los chilenos le habían ofrecido administrar Caucherí? Sí. Sí, claro. De todas maneras, la gran pregunta que hoy hacen, ¿no?, ante esta descripción del mercado eléctrico es ¿por qué adquirieron esto los Neus? Claro. En estas condiciones. Porque vos además estás comprando estás comprando un mercado pobre. Sí. Estás comprando a 300.000 gente con bajos sueldos. Con bajos sueldos. Pero bueno, lo que le ofrecen es la cautividad. Porque un vos no es mercado que... cautivo. Exacto. Por tantos años. Exacto. Con buenos precios mayores a los de mercado. Entonces, bueno, desconozco las razones políticas. Se sabe que esta empresa está vinculada con el gobierno de Milei. Alicia, ¿te sigue viendo menos gente con el tema de la boleta de luz? Sí, tremendo. Las llamadas por teléfono, los WhatsApp, las redes sociales hoy, viste que están... Veo que te hacen preguntas ahí en las redes. Y después hemos ido con Claudia González, hemos ido a Yuto, hemos también a Libertador y hemos conversado con las personas. Las personas están con unas boletas tremendas. Qué sé yo, hemos estado con una familia que tenía una empresa de tomatera que era más de $1 millón la boleta de luz. Sí, lo vi. Bueno, es imposible de sostener. ¿Cuánto pagan de luz los tabacaleros? No, por ejemplo. Claro. En los hornos. Entre otros, digamos. Entonces, no es sostenible un tan tipo, cara la luz. No, un tipo que tiene un taller de autos. Exacto. No, olvídate. Pero mi pregunta es, ¿la crisis también la ves ahí cuando van las personas con la boleta y te dicen, Alicia, yo no hay forma de poder pagar esto y son boletas de 200, 300 mil pesos? Sí, claro. O sea, la crisis social también se ve. Sí. Sobre todo porque no tienen una respuesta estatal. Una de las cosas que dijo en la ordenanza Tilcara fue que tenga una delegación o que vaya alguien de la SUSEPO a Tilcara. Porque otra de las cuestiones es que las personas te preguntan por qué. Porque no tienen a quién acudir. ¿Por qué consultan en las redes sociales? Porque vos no tenés una oficina estatal. Ahora, es una oficina estatal que estamos manteniendo.
Sí, el 1, ¿cuánto? 1,5. Yo voy a tocar la puerta No, y pero decir, fíjate devolvémela. además el monto que significa. Y además hay un gerente del usuario dentro de la SUSEPU. Claro. Bueno, Hay, yo creo- hay 2, 3 gerencias. Sí, 2 o 3 gerencias técnicas y está la gerencia del usuario, que bueno, tiene que dictaminar a favor del usuario y demás, pero de toda manera, yo creo que en este esquema que se pensó en un renegocio, ¿no? Que pagamos todo, que estamos cautivos, es un negocio de la pobreza, es un negocio que a todos nos empobrece pagar estos porcentajes de luz. ¿Ves voluntad política de solucionar esto? No, no. Yo Nada. creo que no. Yo creo que no. Además, el secretario de Energía, me parece que no toma las decisiones. Me parece que el secretario de Energía repite, digamos, esto atribuyéndole a Milei y demás. No se desglosa mucho esa noticia. Porque. Sí. Escuché que habían hecho una encuesta. Ujú. No sé si están los resultados para ver los jujeños a quién le echan la culpa de la suba de la energía eléctrica. Por lo que yo pude sondear redes sociales, grupos de amigos, ¿viste? Uno hace su propio análisis. Sí, su propia encuesta. Sí. La gran parte le echa a la provincia. O sea, el jujeño siente, como un servicio público provincial, la privatizó la provincia, hay un secretario de energía, la mayoría de la gente siente que la provincia es responsable, de mayor responsabilidad, voy a ser más correcto, que la nación. Sí, sí. ¿Vos qué sentís en eso? Sí. Opino exactamente igual. Sí, no se puede. ¿Sabes qué? Además, el otro día también me conversaba con otra periodista con el tema de que la propia lógica te indica que si fuera a copiar y pegar las resoluciones de Nación, todas las provincias tendríamos la misma tarifa. Claro, y no las tenemos. Y no las tenemos. Claro, exacto. Si vos te comparás con Salta, con Chaco, con Corrientes, con Santiago del Estero, con Tucumán, tenemos distintas tarifas. Vos decís, ¿por qué? Lo vimos acá en Tucumán. Claro, si fuera que el precio, que además el precio de la Secretaría de Energía, te vuelvo a decir, la ves en Google. Vos entras y te sale Y ahí el precio, y ahí está, ese es el precio que fija. Pero también tiene que ver con la rentabilidad que le da cada provincia a su distribuidora. Exacto. Es el porcentaje de ganancia que lleva la empresa por prestar el servicio. Entonces eso depende también de qué porcentaje. Todo esto es sujeto a arreglos. Por supuesto que es una empresa privada que obviamente va a querer maximizar sus ganancias. Sí, está bien, y para eso está, digamos. Sí, pero sí, tiene sí. que venir el Estado y decir, bueno, maestro, Y ni el hablemos fin de lucro del tiene un mal límite. estado. Exactamente. Ni hablemos del mal estado del servicio. Ahí No, va. pero- En la boleta, porque Federico me pasó el detalle, hay una plata que pone todos los usuarios supuestamente para obras de infraestructura. ¿Se hacen esas obras de Y infraestructura? no, evidentemente no. Evidentemente no. Sí vi yo una resolución el año pasado que también tuvo bastante repercusión donde se hacía cargo como titular la Secretaría de Energía de la Ciudad Cultural, que también la pagamos todo, y de algunas rutas provinciales. Perdón, Pero el un festival de los paréntesis. tequilos. Eso. La luz del el festival. de que fuera. Todo, del Cualquiera, que los fuere, tequis. ¿no? Y de Los los amo a los carritos, tequis, pero- de todo lo que hay. Sí, de la cerveza y la... Todo eso lo pagamos Eso. nosotros. Lo pagamos nosotros. Y después algunas rutas provinciales. Bueno, rutas provinciales, ponele Lo entiendo porque porque- la cuestión económica de... No Pero estoy hacia tan la- de acuerdo porque tendrían que ser todas las rutas provinciales, Claro. no algunas rutas tenés provinciales. razón. Está bien. Sí, bueno, Yo pero- vivo en una ruta provincial donde no paga Ok. el gobierno. Hay otra ruta que Está sí. bien. Higuerilla la paga el gobierno. Grilla. Pero entonces, no es que el gobierno con sus rentas generales paga la luz de No, un evento no, y no. decir, bueno, mirá, organicemos una feria de artesanos, yo les pago la luz, señor artesano, Sí. venda su producto. Está perfecto, eso sería Sí. bien. Nadie se enoja. Claro, nadie. Pero No, lo pagamos, además o sea, lo pagamos. lo pagamos todos. Esa resolución que te mencionaba establece, amén de que el titular de Ciudad Cultural, pues tenés que tener un titular del servicio, Claro. como cualquier servicio. Sí, sí, alguien Tenés que tener un mida titular, cuánto. Exacto. Tenés que tener un titular, un número de servicio. Sí. Ese servicio se hizo cargo transitoriamente la Secretaría de Energía, o sea, el secretario Pizarro. de la Ciudad Cultural. Todos Y los en eso caminos también se conducen a establece que se bajaba un porcentaje por unas compensaciones con la empresa del nivel de inversión.
se le redujeron los porcentajes de inversión por compensaciones con la empresa. En esa misma resolución está. Podríamos estar una hora más. Podríamos estar una hora más y seguimos. Sí, de todas maneras yo creo que no es tan difícil. Yo a las personas que les digo, mire, vea, porque muchas personas guardan su factura. Sí. Vea su factura de hace 4 años, Claro, de hace claro. 3, de hace 2 y del año pasado. Yo tengo. Bueno, Tengo y comparé, ahí. me sorprendió el precio, un tema inflacionario también, y vi una donde antes de que incorporen el FOPEG. Sí. Y el FOPEG no es un monto chico. No, sí, el compás de la factura. Son 5.000 pesos, digamos. No. No es un monto chico. No. No, los aumentos han sido muy importantes antes de este aumentazo que se ha dado en Nación. Sí. Porque ahora, en agosto, vamos a ver cómo van a venir las facturas. Alicia, muchísimas gracias por haber venido. Es algo más loco de lo que entré. ¿Qué vamos a hacer? Es un tema así nomás. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. El miércoles volvemos a hacer Masa Madre. Nos vemos el miércoles. Chao, hasta luego. Yo voy en primer.